Bueno, pues vamos a empezar ya con la clase de uno de mis láseres favoritos, al que le tengo muchísimo cariño, porque aprendí de él en toda la residencia. O sea, la verdad nosotros lo ocupamos muchísimo en el Infantil de México por los pacientes que veíamos, y es el láser colorante pulsado o B-Beam. Vamos a empezar por algunos conceptos generales a manera de repaso. Primero que nada, la definición de láser, que acuérdense que es por sus siglas en inglés, de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, que en español pues significa amplificación de la luz por emisión de radiación estimulada. Esto es importante, incluso es pregunta de examen en casi todos los exámenes, y a la doctora Isela le encanta preguntar esto, entonces para que se lo aprendan así tal cual, ¿no? Y pues el láser B-Beam va a ser muy específico, tiene muchas indicaciones, pero la principal es para lesiones vasculares, que son una de las indicaciones más comunes de tratamientos con láser, y pues tenemos infinidad de indicaciones dentro de las lesiones vasculares, como por ejemplo telangiectasias, personas que tienen eritema por varios diagnósticos, anomalías vasculares, que son de las que más impacto causan al paciente y que más pueden repercutir en su calidad de vida. Entonces nosotros les podemos ayudar muchísimo tratando todo esto, ¿no? Igual la manera de recordatorio, acuérdense del concepto de fototermólisis selectiva, que esta es la capacidad de alcanzar un objetivo específico al cual se le llama cromóforo, y acuérdense que hay tres cromóforos principales, ¿no? en la piel, la melanina, el agua y la hemoglobina. Entonces, en el caso del B-Beam, su cromóforo específico es la hemoglobina, bueno, también la oxi y la desoxi, que ahorita vamos a ver más adelante. Y el concepto implica que se va a producir un daño mínimo a estructuras adyacentes a través de una correcta selección de la longitud de onda, la duración del pulso y la afluencia, ¿no? Ya dijimos, el principal cromóforo del láser B-Beam es la oxihemoglobina, en menor grado la desoxihemoglobina, pero el principal la oxi. Y ahí vienen, en esta gráfica, vienen los principales picos de absorción del láser de colorante pulsado, que también esto es pregunta de examen y se lo deben de saber de memoria, ¿no? Son estos tres, a 418 nanómetros, 542 nanómetros y 577 nanómetros. Y, bueno, como ya dijimos, el cromóforo específico es la oxihemoglobina. Cuando damos el disparo del láser, este cromóforo va a absorber la luz, se va a transformar en calor, y el calor que produce esto se va a transferir a final de cuentas a la pared de los vasos y va a producir una ruptura de los mismos. Y también puede producir el cierre de la pared de los vasos. O sea, esto va a depender mucho del parámetro. Cuando hay ruptura es lo que clínicamente se produce la púrpura, que eso lo vamos a buscar en malformaciones vasculares. Y también, por ejemplo, puede ser que en cicatrices, ¿no? Pero hay otras indicaciones donde no buscaremos la púrpura, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Aquí en esta gráfica, lo que quiero que les quede así como muy claro, aquí están los picos de absorción, ¿no? Bueno, decíamos que el primero, acuérdense, déjenme regresarme. Perdón, me estoy adelantando más bien. O sea, acuérdense siempre de esto, ¿no? 418, 542 y 577. Porque, perdónenme, estoy haciendo un relajo. Ahí es cuando, en esas longitudes de onda, que es más o menos entrarían como por acá, es donde se ha visto que hay una buena afinidad por la oxihemoglobina, pero sin tanta afinidad por la melanina. Porque si se fijan, aquí en longitudes de onda menores hay mucha afinidad por la melanina. Entonces también como que tenemos más riesgo de producir como secuela hipopigmentación. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Para disminuir la lesión térmica a las estructuras adyacentes, la duración del pulso del láser debe ser igual al ancho de pulso y se debe de mantener igual o inferior al tiempo de relajación térmica, ¿no? El tiempo de relajación térmica es el tiempo que tarda en enfriarse un 50% de la estructura, y va a ser proporcional al cuadrado del diámetro de la estructura, ¿no? Que todos estos son conceptos como muy físicos, pero a final de cuentas cuando hablamos de láser, la física, o sea, tenemos que entenderlos muy bien para poder trabajarlo de la manera correcta. Aquí otro concepto, ¿no? El tiempo de relajación térmica va a ser igual al cuadrado del diámetro de la estructura en milímetros,
Y la duración de pulso más larga que el tiempo de relajación térmica puede originar una difusión del calor con el resultado de daño a otras estructuras. Por eso es muy importante que esto se cuide mucho, ¿no? Aquí viene una tablita donde vemos, dependiendo del diámetro de la estructura, o sea, en este caso de los vasitos sanguíneos que vamos a tratar, cuál es el tiempo de relajación, ¿no? Entonces, no es lo mismo un vaso de 10 micras o de 0.01 milímetros a uno que mida 5 veces más, ¿no? Y aquí los tiempos de relajación pues, van a variar considerablemente. La frecuencia de la luz nos va a indicar el número de picos de ondas que van a pasar a través de un punto en un segundo, ¿no? Y la frecuencia multiplicada por la longitud de onda va a ser siempre igual a la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. O sea, también esto es un concepto muy físico, pero también esto es algo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de que escogemos los parámetros que vamos a trabajar. Y aquí otra cosa, o sea, ¿qué diferencia hay entre una onda continua y una entrega pulsada? O sea, la onda continua, pues como vemos aquí es así, ¿no? O sea, se mantiene igual en un periodo de tiempo. Y la onda pulsada, pues hay diferentes tipos de pulsos, pero digamos que se va a alcanzar un pico de manera más rápida, después hay un periodo de relajación y otra vez el pico, ¿no? El tiempo entre pulsos se va a denominar periodo interpulso y la longitud de cada pulso es la duración del pulso. Y el número de hertz va a representar el número de pulsos que van a ser emitidos en un segundo. Esto aplica, digo, no solo al láser BBEAM, o sea, sino también a todos los láseres en general. Por eso les digo, estos son como conceptos generales, ¿no? La fluencia, pues nos habla de densidad de energía, o sea, es cuánta energía del láser está concentrada en el diámetro del haz. Porque acuérdense que el láser BBEAM tiene, de hecho, si ustedes han ido a hacerlo, o sea, tiene sus spots de diferentes diámetros. Entonces, a eso le vamos a llamar fluencia y se mide en joules por centímetro cuadrado. Y para poder calentar el tejido se debe de absorber la luz por ese tejido, por eso debe de ser, o sea, cada láser tiene su indicación. En el caso de este, pues son principalmente lesiones vasculares y los cromóforos seleccionados se van a destruir bien o parcialmente, dependiendo, o sea, de acuerdo a la teoría de fototermólisis selectiva, que es la que ya vimos, ¿no? Cuando el objeto se calienta de manera súbita hasta su temperatura de fragmentación, se va a producir antes de que la energía aplicada se propague al tejido circulante. Entonces aquí lo más importante es tomar en cuenta lo que les dije al principio, ¿no? Que damos el disparo de láser, lo va a absorber la oxihemoglobina en este caso, en secundariamente la desoxihemoglobina, y eso va a producir calor, a final de cuentas, que se va a transferir a la pared del vaso y puede producir el cierre del mismo o la ruptura incluso del mismo. Y ese es el mecanismo de acción. Que aquí viene, pues ya, resumido justo esto lo que les estoy diciendo, ¿no? Aquí, bueno, viene una foto me voy a regresar tantito, de este paciente que está tratado por una malformación vascular capilar y vean la púrpura. Digo, ahí lo único, ahorita vamos a platicar del tratamiento como tal, que, o sea, los spots deben de ir mucho más pegaditos para que evitemos el efecto panal de abeja, pero pues esta es la púrpura que buscamos en esa indicación. Entonces, bueno, del BBEAM, la principal indicación en la que empezó a usarse fue para la mancha en vino de Oporto. Y pues a lo largo de la historia pues ha tenido cambios, sobre todo en el pico de absorción, o sea, porque como decíamos eran 3 principales que afectan a la oxihemoglobina. Entonces se ha ido cambiando, ¿no? A lo largo del tiempo. Aquí, por ejemplo, con las manchas de vino de Oporto, la limitante es sobre todo la profundidad, que no penetramos a más de 1.16 milímetros. Entonces, hay veces que si son malformaciones mixtas, o sea, que también ya tengan un componente venoso o linfático, tenemos que trabajarlo a la par, por ejemplo, del láser Nd:YAG, y a lo mejor si tiene algo linfático, también tratar esa parte, ¿no? Aquí, por ejemplo, o sea, lo que en el láser actual se ha visto que tiene una mejor penetración, pero menor absorción de oxihemoglobina y requieren mayores fluencias, ¿no? También esto se fue ajustando a lo largo del tiempo, por lo que les decía que antes los láseres vasculares tenían más afinidad por la melanina, entonces, pero también veíamos más efectos secundarios de despigmentación. Entonces, actualmente pues ya tenemos una buena absorción, pero sí tanta absorción por la melanina. Y sus indicaciones principales pues son todas estas.
que ustedes mismos las van a ver mucho en la consulta, o sea, telangiectasias como parte, por ejemplo, de la rosácea también, eritemas por varios diagnósticos, hemangiomas rubí, nevos araña, rosácea, lagos venosos, también cicatrices de acné, que aquí lo hacemos también mucho por eso, las que se ven eritematosas, también para hipertróficas o queloides, que también puede ayudar, verrugas, que no es la indicación principal, pero bueno, es un tratamiento descrito, estrías, que también yo creo que es de las más comunes que vemos aquí, y pues las anomalías congénitas, que son las principales, aunque aquí en la clínica no las vemos tanto, pero ya les tocará, yo creo que en algún momento hacíamos unas jornadas de apoyo para pacientes de escasos recursos, y venían muchos pacientes de malformaciones vasculares capilares, y la verdad les iba muy bien, entonces esperemos que pronto tengamos otras, ¿no? La longitud de onda es de 595 nanómetros, y aquí lo que tenemos que considerar es que a mayores longitudes de onda tendremos una penetración más profunda, entonces esto lo vamos a usar para vasos más profundos y más grandes. Y la duración del pulso se refiere al tiempo que dura, o sea, el tiempo en el que damos esa energía, en el diámetro que estipulamos, y a mayor duración se minimiza el daño y se reduce la púrpura post-tratamiento. O sea, no es lo mismo que demos una fluencia en un menor de tiempo, que ahí va a ser un mayor daño, a que esa misma fluencia se disipe en un mayor periodo de tiempo, ¿no? Entonces eso se refiere al daño que vamos a causar. Y los melanosomas son menos dañados con pulsos largos, ¿no? Aquí estas son las principales fluencias que se manejan, que son el punto 45, 1.5, 3, 6, 10, 20, 30 y 40, que sobre todo para telangiectasias. Bueno, ya esto es lo mismo, la duración del pulso, que es lo que ya dijimos, y cuanto más corta sea la duración, más destructiva será la energía, y cuanto más larga, será menos dañina en el tejido. Esto es, bueno, aquí nada más como que lo más importante que deben de recordar es que la púrpura casi siempre la vamos a lograr con estas duraciones de pulso, 0.45 o 1.5, que por ejemplo, eso sí lo buscamos en malformaciones vasculares, capilares, y también en cicatrices podría ser también otra indicación. Pero, por ejemplo, en estrías, bueno, que estrías también a veces podríamos llegar a valorarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, pacientes que tienen un rubor difuso o un eritema mucho más leve, pues nos vamos a ir a duraciones de pulso más largas. Y bueno, aquí como dice 10 milisegundos es como de las duraciones más conservadoras. Entonces la púrpura se va a producir cuando hay ruptura de la pared de los vasos por una extravasación de los eritrocitos. Y la no púrpura, pues es cuando no buscamos esa ruptura, simplemente el cierre del vaso para que disminuya el flujo sanguíneo y de esa manera mejoremos el eritema, ¿no? Esta es la cajita de los spots del BBIM, que bueno, este es del BBIM antiguo, por así decirlo, del Candela, del tradicional, que tiene el del 3, 5, el 3x10, el 7, el 10, principalmente, ¿no? Y en el 12 también, pero en el BBIM prima ya se adiciona el de 15, ¿no? Es el que, sí, ¿no? El de 15, si no mal recuerdo, es el que es el diferente, exacto. Que a mí me encanta más como el tradicional, ese es el que trabajé toda la residencia y la verdad le tengo mucho cariño, pero también mucho respeto, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo hacer el tratamiento. El tamaño del spot es el distanciador entre la pieza de mano y la piel del paciente. Y va a poseer un lente que determina el diámetro del rayo láser, se mide en milímetros y puede haber diferentes formas, aunque en el caso del BBIM son redondos, pero por ejemplo en el CO2 hay unos cuadrados, unos que son en formas como de rombo, o sea, dependiendo del láser. Y el tamaño del spot va a ser inversamente proporcional a la afluencia. A mayor spot, menor energía en general. Y algo también importante del BBIM es que tiene este dispositivo de enfriamiento que hasta se escucha a la hora de que hacemos los disparos, porque necesitamos ir enfriando la piel para que haya un menor daño térmico y menor riesgo de quemaduras, por ejemplo, ¿no? Entonces el criógeno sale a la par del disparo. El tamaño del spot, pues podemos lograr una mayor profundidad usando un spot más grande, como vemos aquí en la imagen. Y pues de las principales indicaciones, como decíamos, pues son las anomalías vasculares,
Que bueno, a manera nada más como de recordatorio, acuérdense que tenemos sobre todo los tumores y las malformaciones. O sea, los tumores sí son producidos por una hiperplasia o una proliferación de las células del endotelio, y ya las malformaciones son más bien errores en la morfogénesis. Dentro de los principales tumores, pues el principal sería el hemangioma infantil, que como vamos a ver, bueno, el láser BBIM no es el tratamiento de primera línea, o sea, ahí más bien en la fase proliferativa necesitamos dejar tratamiento con propranolol, que es el tratamiento que más beneficio nos da, sobre todo si está alrededor de orificios, de órgano blanco, y ya a lo mejor ya para la secuela, o sea, ya después que estamos en la fase de involución, pues ya se podría valorar, ¿no? Pero como primera instancia no. Y el congénito, pues acuérdense que este sí va a estar presente desde el nacimiento, a diferencia del infantil, que puede salir en las primeras semanas de vida. También tenemos los angiomas, los hemangiomas de células fusiformes y también algunos malignos, ¿no? Que bueno, no vamos a ahondar en eso. Y dentro de las malformaciones vasculares, pues tenemos las capilares, las venosas, las linfáticas, las arteriovenosas y las que son mixtas, ¿no? Que pueden tener componente capilar venoso linfático, o sea, puede ser una combinación de varias, ¿no? El hemangioma infantil va a estar ausente al nacimiento, como les decía, prolifera en las primeras semanas y es rápida, y pues va a pasar por una fase de proliferación, una de meseta y luego una de involución. Y la malformación vascular, la diferencia es que esta va a estar presente al nacimiento y la proliferación va a ser lenta, o sea, sí puede a lo mejor ir creciendo conforme el paciente crece, pero no como el hemangioma, ¿no? Que es una proliferación mucho más rápida y a final de cuentas como tumoral. Esta es, bueno, la historia natural, lo que ya dijimos. Y del hemangioma infantil, pues nada más como les decía, o sea, ya para la secuela, cuando ya después está en fase de involución y que muchas veces quedan este tipo como de vasitos sanguíneos como secuela, pues ahí se podría valorar el láser. Aquí, por ejemplo, este paciente se le empezó propranolol, o sea, la dosis estándar es de 1 a 3 miligramos kilo día, que se puede ir subiendo poco a poco. Con este paciente se empezó con 0.5 miligramos kilo día, se fue subiendo poco a poco hasta alcanzar esa dosis tope de 3, y ya después al concluir el tratamiento se bajó la dosis y pues muchas veces, como les digo, como quedan con la secuela de esos vasitos sanguíneos que ya no se quitan, pues ahí se puede valorar el láser, pero no de primera instancia. Aquí, por ejemplo, del hemangioma ulcerado, que eso sí lo mencionan muchas veces en la literatura, que sí puede ser una indicación del láser en ese momento. Es la complicación más frecuente, aunque yo la verdad, o sea, sí veíamos muchos pacientes de hemangiomas infantiles y llegué a ver un caso o dos, tampoco es como que sea lo más común, ¿no? Pero bueno, ahí no se sabe el mecanismo de acción del láser, pero se cree que puede conseguir una mejor repitelización de las úlceras, incluso después de una sola sesión. Entonces ahí sí se podría valorar, incluso aunque esté en fase proliferativa, pero como esa indicación en específico. Y los parámetros sugeridos son estos, ¿no? Que ya, bueno, ya, no sé si nos dé tiempo hoy u otro día de ver en el equipo como tal. El equipo ya tiene un display donde vienen ya predeterminadas las principales indicaciones, ¿no? Entonces muchas veces ya esto viene como de libro, ya predeterminado, y muchas veces nosotros lo que hacemos es ir subiendo el parámetro, dependiendo si ya es segunda, tercera sesión, o ajustándolo dependiendo del tipo de piel o del paciente. Pero bueno, estos son los parámetros sugeridos, y aquí el ancho de pulso es de 1.5 milisegundos. Esta paciente pues es una paciente de hemangioma residual, que se le está trabajando con el láser colorante pulsado, y pues va mejorando, aunque también muchas veces queda este tejido como cicatricial, ¿no? Que también ya requiere otros tratamientos. Que aquí, por ejemplo, es a lo largo del tiempo, que también va mejorando. Bueno, estas son las hojas que llevamos en el hospital como de control de cada sesión. Otros ejemplos, que por ejemplo este paciente pues sí ha mejorado bastante, también esta paciente de aquí, aunque son pacientes que en realidad requieren muchas sesiones, ¿no? Lo mismo que las malformaciones vasculares. O sea, sí de primera instancia, pues mínimo 8 sesiones, aunque la respuesta más dramática la vamos a ver en las primeras 4. Entonces eso hay que explicárselo bien al paciente, porque puede ser que las primeras 4 vean una mejoría impresionante y ya después como que se van estancando un poquito. Entonces eso hay que explicárselo bien. La principal que vemos son las capilares, que afectan entre 0.3 y 0.5 de los recién nacidos,
como decíamos, están presentes desde el nacimiento, van a tener un crecimiento progresivo y pueden ir cambiando de color con el paso del tiempo y a veces tener hasta como nódulos sobre la malformación. Van a predominar en cara y cuello y pues aquí tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, el síndrome de Sturge-Weber, descartar otro tipo de síndromes que pueden ir asociados a la malformación vascular y que pueden afectar otros órganos como el ojo, ¿no? E incluso la visión. Exacto, lo que decía, algunos pueden ser aislados, asociados a síndromes, pero pues sí, esto sí, por ejemplo, a diferencia del hemangioma, se recomienda tratarlos lo más tempranamente posible, porque sí se ha visto que el tratamiento es seguro y permite una respuesta más rápida, porque los vasos son más delgados y superficiales. Entonces, por ejemplo, nosotros ahí en el infantil, de hecho, incluso desde los 6 meses de edad los empezábamos a tratar. Digo, obviamente eso era en quirófano, con sedación, estaba el anestesiólogo, porque pues si no, no nos van a dejar trabajarlo, pero sí veíamos mejores respuestas a diferencia de pacientes ya más grandes, ya escolares o adolescentes que apenas empezaban el tratamiento y la respuesta no era tan dramática. Las sesiones se recomiendan cada 4 a 6 semanas. Como les decía, la respuesta más dramática es en las primeras 4, ya después un poco menos, ¿no? Y los fototipos, pues realmente, o sea, la indicación principal es del 1 hasta el 4, ya fototipos mayores hay que tener más precaución por el riesgo de que causemos manchas, ¿no? Manchas hipocrómicas como una secuela. Los spots en general vamos a utilizar de 7 a 10 milímetros. El tratamiento lo debemos realizar con la afluencia más baja posible que logre la púrpura. Eso sí es algo bien importante, o sea, siempre que vayan a hacer el láser, siempre hay que hacer un disparo de prueba. Entonces se hace un disparo, esperamos por lo menos unos 30 segundos, que es cuando vamos a ver la respuesta del tejido, y debemos de lograr una púrpura, pero que no sea color gris ni blanquecino, porque ahí sí ya nos habla de que estamos en parámetros muy altos y que se puede quedar una secuela, una cicatriz, ¿no? Entonces, eso sí, siempre hay que ver la respuesta. Si la piel se torna gris, pues inmediatamente debemos aplicar frío local para evitar necrosis y ulceración y esteroides y regenerador, ¿no? El uso de criógeno pues va a disminuir el dolor, pero pues aún así en un niño muy chiquito pues no lo va a tolerar. Entonces ahí sí, muchas veces viene el anestesiólogo y lo hacemos con sedación. Y lo de la púrpura, siempre hay que explicarles que es un efecto esperado del tratamiento. De hecho, más bien eso significa que se hizo el tratamiento bien, pero eso llega a ser muy aparatosa. Entonces, sobre todo cuando les afecta pues media cara, ¿no? Entonces hay que explicarles a los papás que hasta 10 días les puede durar eso para que lo tomen en cuenta por si van a la escuela, cosas así, se tienen que cuidar del sol, que ahorita vamos a ver las indicaciones. Y pues en realidad no se recomienda tanto un doble pase, o sea, más bien como hacer un pase, pero con el spot superpuesto por lo menos un 10% entre los spots para que no quede el efecto de panal de abeja. Que por ejemplo, esta es la foto que veíamos al principio, que ahí no estuvo tan bien hecho el láser porque se ve mucho ese efecto, ¿no? De panal de abeja. Y ya después eso es más difícil de tratar porque quedan áreas donde se ve más violáceo, otras no tanto, entonces es más complicado, ¿no? Estos son pacientes que ahí los tratábamos en el hospital con sedación. Y pues por ejemplo esta paciente también ya tiene un poquito ese efecto de panal de abeja, que por eso la importancia de superponer los spots. Otro paciente, esto es inmediatamente post tratamiento, que tiene ya la púrpura, que no sé si lo alcanzan a ver, como que aquí se ve medio rara la luz. Y pues justo esto es lo que no buscamos, ¿no? O sea, acuérdense, es muy importante cómo hacemos el tratamiento. Esta es una paciente, de hecho, de la clínica, por eso tiene el vicia. Y vean ahí cómo se ve muy bien clarito el efecto, ¿no? Los factores que influyen en la respuesta, pues en primer lugar el tamaño. Los pequeños pues tienden a responder mejor. Y también la localización. Cuando afecta al dermatoma B2 responden más lentamente, que de hecho creo que no puse una fotito del dermatoma. Las extremidades también responden más lentamente que en el tronco y es más lento en las regiones distales. Entonces también eso hay que explicarles a los pacientes, ¿no? No es lo mismo una malformación en cara, pero otra que esté en la mano, por ejemplo, o en el pie, o sea, hay que explicar eso. Y la profundidad de los vasos va a funcionar mejor en vasos de mayor diámetro, pero superficiales.
O sea, ya si son más profundos, ahí sí se recomendaría combinarlo con el láser Nd:YAG. La respuesta, pues 1/3 de los pacientes no van a responder al tratamiento. Ay, aquí es una C, esto no le hagan caso. O puede haber recidiva hasta en el 15% de los casos. Entonces también hay que tener en cuenta esa posibilidad. O sea, pacientes que ya lleven 4 o 5 sesiones y que de plano pues no se ve mucha mejoría, pues también pueden tener, o sea, pueden ser no responsivos al tratamiento, ¿no? Y no es culpa del láser, o sea, también hay que explicarles que puede haber una posibilidad de que no respondan tanto. Y para los que no presenten mejoría, de todas maneras se recomienda continuar cada año, por lo menos una sesión para evitar la progresión de la enfermedad. Y pues de las recomendaciones de malformaciones, ¿no?, vasculares, aquí sí buscamos púrpura. Cuanto antes se inicie el tratamiento, mejores resultados. Los resultados más dramáticos, como les dije, nuevamente recalcar, los primeros 4 todavía. Siempre hay que proteger los ojos del paciente y los de uno mismo, eso nunca se les olvide por estar corriendo, que no se vayan a poner sus gogles porque pues, les puede dañar, ¿no? Aplicar también gel lubricante en las áreas que tengan vellito. En 4 sesiones logramos mejorías de hasta el 99% y ya después es menos el efecto. La púrpura resuelve hasta 10 días después. Las sesiones las podemos hacer cada 4 o 8 semanas, pero en fototipos oscuros hay que esperar un poquito más de tiempo, 2 a 3 meses. Y los parámetros sugeridos son estos. Esa tablita, bueno, de todas maneras la clase la van a tener, entonces la pueden ahí tener y ya vienen ahí los spots sugeridos. Aquí lo más importante, acuérdense que buscamos siempre púrpura, entonces la duración del pulso debe ser 0.45 o 1.5 milisegundos, porque ya duraciones de pulso mayores pues no van a causar esa púrpura, ¿no? Y las fluencias pues dependen un poco del spot y de la localización. Aquí es una paciente, cómo ha mejorado, ¿no?, de su malformación. También eso, la verdad es que es muy bonito verlo porque, de hecho aquí en lo personal yo tengo como, no muchos, ¿no?, pero 3, 4 pacientes que conforme les va mejorando la malformación, pues, o sea, hasta les cambia su seguridad, la actitud, porque muchos también son víctimas de bullying, lamentablemente, y pues sí les causa mucho complejo, ¿no?, tenerla. Este es un paciente de la clínica que de hecho hace muchísimo no viene, pero él se hacía láser Nd:YAG, B-beam y la verdad iba súper bien. Pero sí hace mucho que ya se perdió ese paciente, yo creo que ha de estar muy bien porque ya no ha venido, ¿no? Otra indicación, equimosis, que también eso lo vemos aquí muy frecuente en la clínica, después de tratamientos con inyectables que les queda el moretoncito. Nada más que aquí se recomienda no hacerlo inmediato, porque luego yo sí he visto que, por ejemplo, un día antes los inyectaron y vienen al día siguiente, ¿no? Les puede funcionar, pero la mayor mejoría se ve 48 a 72 horas después del procedimiento. Y estos son los parámetros sugeridos. Spot de 10, aquí si se fijan la duración del pulso aumenta, porque ahí no buscamos causar púrpura, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí se puede usar 6 milisegundos, 6 joules, y con eso van a tener una buena respuesta. Aquí es un ejemplo de un paciente, después de una cirugía, que le quedaron varios hematomas y cómo le ayudó, ¿no? Luego, los angiomas en cereza, que también los vemos mucho en la consulta, aunque bueno, también hay que tomar en cuenta que muchos pacientes tienen muchos, entonces también implicaría hacerles un montón de disparos y que muchas veces no se van a quitar, ¿no?, con una sesión, o sea, requerirían varios. Entonces, a lo mejor el beneficio que nos da, pues tampoco es tanto, ¿no? El nevo araña, pues justo hoy acabo de ver una paciente que la estoy tratando por nevo araña, lleva 2 sesiones y pues ya se le quitó, ¿no? Está feliz porque le tenía aquí en la mejilla y entonces también le causaba conflicto. Acuérdense que tiene una pápula eritematosa central con vasos que irradian, que por eso se llama araña, porque da como esa impresión. Pueden ser algunos hasta en niños, pero también puede ser por exposición solar o por estrógenos elevados o con el embarazo, también tienden a salirles mucho. Y estos son los parámetros sugeridos de angioma en cereza y angioma y nevo araña, ¿no? Que aquí la duración del pulso de los dos es 1.5 milisegundos, se puede trabajar con varios spots y las fluencias varían, ¿no?, dependiendo del spot. Luego las telangiectasias, que estas también las vemos muy comunes, sobre todo como parte de la rosácea. Son vasos cutáneos visibles al ojo humano que miden de 0.1 a 1 milímetro y se pueden clasificar en simples, arborizadas, papulares o en araña. Y pues yo creo que de las que más vemos pues son las de la nariz.
Aquí, por ejemplo, se puede trabajar con duraciones de pulso que varían desde 0.45 hasta 40 milisegundos. De hecho, en el Vivim tenemos el spot especial de 3x10, que es como una rayita. Entonces, literalmente como que podemos seguir el caminito de la telangiectasia y pues darle ahí con el de 3x10, que siempre nos va a dar 40 milisegundos como duración de pulso. Algunas llegan a aclarar desde la sesión. Entonces, luego hay pacientes que se los hace y dicen, ya se me quitó, ¿no? Pero luego puede pasar un efecto como que, porque ese efecto inmediato es por el cierre del vaso. Entonces, a veces puede pasar que no se rompe y que regresa un poquito, ¿no? Entonces, hay que explicarles que sí se requieren, dependiendo de la evolución, por lo menos 3 sesiones o a veces hasta más, ¿no? Pero cada vez las vamos mejorando más. Pero con un solo tratamiento las mejorías pueden ser hasta el del 67% o si superponemos pulsos hasta 87%. Estos son los parámetros, que también lo podemos trabajar con varios spots, que como les digo, en el Vivim ya viene como el menú, ¿no? Entonces ustedes le dan así como en la indicación, se va a abrir telangiectasia facial y nos da, dependiendo del spot que escojamos, las diferentes duraciones de pulso acorde a ese spot. La rosácea, que bueno, tiene que ver también con las telangiectasias, y acuérdense, pues es una piel más reactiva, más sensible, donde va a haber mayor angiogénesis, linfangiogénesis y también un componente inflamatorio, ¿no? Entonces el láser Vivim ayuda porque pues, se dirige al componente vascular, pero también tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces ayuda a que el paciente tenga más controlada su enfermedad. O sea, sí hay que especificarles bien que no es nada más la solución, obviamente es su rutina en casa, el estilo de vida, porque también muchos pacientes tienen inflamación intestinal y que es como el origen de todo esto, pero bueno, es un buen coadyuvante. Y se ha visto que su mecanismo de acción en la rosácea aumenta proliferación de fibroblastos, también puede producir remodelación y reorganización de la dermis, del tejido conectivo, fortalece la barrera epidérmica y destruye la telangiectasia. Aquí, bueno, esto es de un estudio, ¿no? Que se hizo en 29 pacientes, la mitad de o sea, fue un estudio de mitad de la cara, con luz pulsada y con láser colorante pulsado. Entonces, con los dos tratamientos se vio que ayudaban, a final de cuentas, a reducir el eritema, telangiectasias y los síntomas. Pero el Vivim, pues sí, a final de cuentas es un poquito más específico y se puede llegar a un control más a largo plazo. Este es el lado tratado con Vivim y este es con luz pulsada. El eritema facial, pues que es como un poco inespecífico. Aquí por lo general se usan spot de 10, la duración de pulso, pues ahí no buscamos una púrpura, entonces va de 1.5 a 6 milisegundos, las fluencias entre 4 a 5 y pues lo podemos ver mucho en pacientes con enfermedades, por ejemplo, autoinmunes o por ejemplo que tienen eritema, o sea, es como un poco inespecífico porque puede ser por varios diagnósticos. Y estos son los parámetros sugeridos, que también como les digo, pues lo más importante es yo creo que así como que la base es diferenciar en qué patologías queremos causar púrpura y en cuáles no, ¿no? Entonces en esta no es el caso. Estos son los parámetros de telangiectasias que ya las habíamos visto. En acné también lo hacemos mucho porque se dirige al componente vascular, también del brote, también de las cicatrices, y también se ha visto que pudiera tener un efecto también como de modular el sistema inmune y disminuir la liberación de moléculas antiinflamatorias, el propio láser, y estimula también las células T, de acuerdo a varios artículos. Entonces, en el acné, el spot sugerido es de 10, con una duración de pulso de 3 y la fluencia de 4.5 joules por centímetro cuadrado. Aquí a veces sí puede causarse púrpura, pero no es como lo que buscamos, o sea, más bien como un eritema, ¿no? Las verrugas, como les decía, pues no es el tratamiento de primera línea, pero a lo mejor en pacientes que de plano ya se hicieron otras cosas y que no responden tanto, pues se podría considerar. Aunque ahí también, o sea, realmente nosotros no lo hacíamos tanto porque también varios artículos reportan el riesgo de vaporización del virus, o sea, de que haces el disparo y pues al final de cuentas se vaporiza y a la hora de tú inhalarlo, pues también como que podría haber el riesgo hasta de papilomatosis laringe, había casos reportados, ¿no? Entonces, digo, nada más si lo van a hacer, usen cubrebocas o sus lentes y todo. Pero digo, la verdad, o sea, lo hemos llegado a hacer en 2 que 3 pacientes aquí en la clínica y sinceramente yo no les vi ningún cambio, ¿no? Pero bueno, algunos artículos publican que sí. Y bueno, los parámetros que se sugieren, 0.45 milisegundos con spot de 5.7, fluencias de 8 a 9.5.
intervalos de 3 a 4 semanas. Aquí son los parámetros para no faciales y faciales, ¿no? El lago venoso, que también este es relativamente común, y sí lo vemos también mucho aquí en la clínica, son varicosidades por debilidad de la pared de los vasos, son pápulas azuladas, que un área muy de predilección es el labio, como se ve en la foto, y estos son los parámetros. Lo trabajaríamos con spot de 7, duración de pulso de 1.5 milisegundos y fluencias de 7 a 10. Y este sí va a dejar púrpura, este sí, entonces para avisarle al paciente, y más que es el labio, pues que lo tome en cuenta, ¿no? Que además de que disminuye el eritema, también se ha visto que al disminuir, o sea, disminuye el componente inflamatorio del proceso cicatricial, entonces eso también puede ayudar a la hipertrofia a que responda más rápido. Eso sí, especifíquenles que son múltiples sesiones, porque a mí sí me ha llegado a pasar que, digo, no, o sea, antes doctores que estaban que luego les decían, no, con 3 se te va a quitar, ¿no? Y luego se convertía en un problema porque ya le decía al paciente, ya me hice 3 y sigue igual. Entonces, nunca les aseguren sesiones. Denles un mínimo, o sea, es lo que yo digo, mínimo 3, 4, yo calculo, pero le dije, probablemente puede ser que requieras más, ¿no? Y eso les evita muchos problemas con los pacientes. Y pues obviamente aquí también, digo, no solo es el láser, por lo general lo combinamos con otras cosas, la triamcinolona o crioterapia o medicamentos, ¿no? Estos son los parámetros sugeridos que, por ejemplo, aquí, como les decía, sí podríamos buscar cierta púrpura, entonces también la duración puede ser de 0.45 o 1.5 milisegundos. Para estrías, pues sobre todo es para las rojas, digo, realmente las que ya se ven blancas no nos da tanto beneficio, aunque se ha reportado en algunos artículos que puede mejorar la textura. Pero bueno, teniendo todos los láseres que tenemos, pues no vamos a hacer eso para las blancas, ¿no? Y aquí los parámetros son estos, 595 nanómetros con 1.5 milisegundos de duración de pulso, spot de 10 y la fluencia entre 5 y 5.5. Sí se requieren también varias sesiones y cada 6 a 8 semanas estas se recomendarían. Estos son los parámetros sugeridos. También poiquilodermia de Cibaté. También tenemos algunos pacientes que es ese típico como cuello que se ve muy rojo, como con pápulas foliculares. También puede haber áreas de hiperpigmentación y es más común en áreas fotoexpuestas. Entonces, pues también se podría valorar. Digo, yo tengo un paciente que sí ya le hicimos como, yo creo que 6, 7 sesiones y tampoco ha sido como una mejoría muy dramática, pero bueno, se puede valorar, ¿no? Y los parámetros sugeridos, los que vienen aquí, 595 nanómetros, 1.5 milisegundos, spot de 10 y la fluencia entre 5 a 6. Estos son algunos ejemplos, que bueno, aquí también vemos un poquito ese efecto panal de abeja, entonces también hay que tener cuidado, ¿no? Y para fotorrejuvenecimiento, o sea, también hay artículos que mencionan que también podría tener un efecto en estimular colágeno nuevo y mejorar calidad de piel, textura, pero como les digo, pues teniendo todos los demás láseres y tratamientos que tenemos, pues no vamos a indicar un BIVIM para eso, ¿no? Nada más para que sepan que pues está descrito, ¿no?, en la literatura. Para psoriasis, pues también se podría llegar a valorar, aunque pues también no es como la principal indicación. Estos son como otras indicaciones más raras, ¿no? Granuloma facial, sarcoidosis, lesiones eczematosas, líquen escleroso. Pero bueno, nada más para que sepan que pues, están descritas en artículos de la literatura, pero realmente tampoco es que le hagamos mucho para eso. Y pues en esta tablita viene, creo que la doctora les mandó una tabla, ¿no? O sea, vienen los principales láseres, su longitud de onda, que esto sí es como sabérselo de memoria. Acuérdense lo del colorante pulsado entre 585, 600 y pues sus diferentes cromóforos, ¿no? Y pues aquí vienen las indicaciones, que pues ahorita vimos el colorante pulsado que es vascular principalmente, ¿no? Aquí otros ejemplos. Estos son pacientes de la clínica, que no sé si los han visto en las presentaciones, pero por ejemplo una paciente con cicatriz por un accidente, después le tuvieron que hacer una reconstrucción y pues mejoró muchísimo, pero ya llevaba, bueno, ya hasta la fecha lleva como 8 sesiones, pero esta fue después de la segunda, sí le mejoró mucho, ¿no? En cuanto a las recomendaciones antes del tratamiento, pues anestesia realmente, pues como ustedes lo han visto, no ponemos, ¿no? A lo mejor lo podríamos llegar a valorar en un niño que no sea tan chiquito, o sea, que sí ya coopere en cierto grado, hasta como un efecto placebo, porque el simple hecho de decirles, ay, te voy a poner una cremita con la que no te va a doler, pues ya
mentalmente como que los predispone a que lo toleren mejor. Pero sí pacientes, niños y bebés que sí llegamos a tener, de hecho nos estaban llegando muchos casos de mordedura por perro. Entonces les queda la cicatriz eritematosa y como la mayoría son niños chiquitos, ahí sí viene el anestesiólogo y con sedación y ya hacemos el láser, ¿no? La mayoría pues no requieren anestesia, esto es lo que desean, niños muy chiquitos pues sí. Y al tratar áreas mayores, los pulsos ahí sí deben de sobreponerse hasta un 50%, o sea, por lo menos un 10%, pero ya en áreas más grandes hasta 50% para evitar ese efecto panal. Y ya después del tratamiento, lo ideal es poner gel frío, porque eso ayuda como a disminuir el calor. La púrpura se evidencia inmediatamente, tarda de 7 a 10 días. Y también puede haber edema, también eso es algo importante que les expliquen, se puede hinchar la cara o el área tratada, sobre todo cuando tratamos malformaciones, entonces hay que explicarles, porque si no le dicen eso después del tratamiento, el paciente les va a estar escribe y hablando por cosas que si les dicen desde el principio, pues ellos ya saben que es normal, ¿no? A veces más vale exagerarles un poquito en el cuadro y si no les pasa, pues hasta ellos se van a sentir más tranquilos, ¿no? De las complicaciones, pues muy rara, pero puede haber hiperpigmentación, es más el riesgo de hipopigmentación, que por eso hay que cuidar mucho los parámetros y cuidar mucho lo de la púrpura que les decía, que no se haga un color grisáceo o blanquecino. Aquí también hay riesgo de, o sea, sí está documentado en la literatura de cicatrización queloide incluso, entonces por eso con parámetros muy altos, entonces hay que tener cuidado. Y pues esta es una hoja cortada con láser, que es una obra de arte, no me acuerdo dónde está, pero es todo cortado con láser, ¿no? Entonces, pues eso es todo.